Adelante usted. Bien. Mira, yo estudié en la prepa 5, entré en la generación 63-65, que eran 2 años de prepa. Después, al siguiente año sucedieron a 3. Pero en ese año yo entré a la prepa 5, en donde estudiaban algunas gente que después sobresalieron, entre ellos Silvia Hernández, después fue diputada, senadora, y que fue una gente de opinión importante. Yo siempre la respeté mucho y la admiré mucho. Tuve oportunidad de llevarme con su hermano, Gustavo Hernández. Él me invitó a participar en alguna ocasión como secretario particular de él, pero yo venía de una secretaría particular y me pareció horrible volver a ser secretario particular y me escondí. No sé si hice bien o hice mal, pero así fue. Esa fue una parte de las prepas sobresalientes de los estudiantes de prepa 5, de aquella generación. ¿Está ubicada donde la prepa 5? En Villa 4. Sí. Cuando era High Villa, o sea, más que ahora, ¿no? Pues era las milpas, había pura milpa por allá, estaba alejada del gran tumulto de la ciudad. Y la porra era alfalfa, vacas y caca arriba de la Facultad de Cuapa, ¿no? Porque en realidad estábamos entre puro ganado y pura siembra, y había ranchitos por ahí y demás. Por supuesto, eso fue en el año 1963, ya llovió. Recuerdo que entre otras personas hubo un movimiento por ahí estudiantil, que pues hubo paros y un relajo, recién yo entré. Y me acuerdo que iban los de la Facultad de Derecho y bajaban ahí a arengarnos y a que bloqueáramos y demás. Nosotros éramos nuevos estudiantes, no sabíamos ni cómo nos llamábamos y pues, pasaba todo. Pero por ahí pasó también se llamaba Nelson José Murat. Pues parecía que era hijo de árabes, algo así. Ajá. Y fue una persona que su manera de hablar muy simpática, así como de gente de acá de la costa, una cosa así muy chistosa. Era un típico oaxaqueño. Era un tipo agradable, bien vestido, galanón, simpático, muy inquieto y demás. ¿Era compañero tuyo? Sí, pero pasaron algunos años, cuando estuvo el movimiento ese, él se desapareció porque estaba perdiendo clases y demás y todo eso. Y bueno, quién sabe cómo pasaron las cosas. El hecho es de que yo me fui a la prepa 9 y él se quedó en la prepa 5. Cuando la prepa 9 se inauguró en 1966, o sea, hace 50 años aproximadamente. Ajá. Precisamente este año, en febrero, no sé qué día de febrero, cumplió 50 años la prepa 9. Entonces yo tuve la oportunidad de ser el primer presidente de la generación, que era una generación híbrida, ¿no? Es decir, íbamos de prepa 5, de prepa 7, de prepa 3, de prepa 1 y etcétera, ¿no? Entonces esa era la prepa la nueva, ¿no? ¿Te gustaba la politiquilla o...? Bueno, yo entré a la política por azares del destino, porque de alguna manera yo tenía un compañero, un amigo, mi partner en la política, Enrique Herrera Subirach, que era muy amigo de José Murat, de Nelson. Ajá. Muy amigo de él, ellos sí fueron muy cuates. Y ese cuate, pues le decíamos el indio con peces, ¿no? Porque tenía una fotografía, pero era medio apache, pero siempre traía la mi cuate, y era muy buena onda, y después pues, se volvió político, se refinó, ya se le quitó un poco lo apache y se volvió más distinguido. Pero ¿de quién hablamos? De Enrique Herrera, ok. Cuate de... Sí. El indio con pesos. Ok. Se va a enojar conmigo, pero así le decíamos, de mucho cariño. Es un cariño, Enrique. Sí, la primera vez que yo tuve oportunidad
compartir con él, nos íbamos a pelear. Estábamos en la 5, él vivía en la Calzada Guadalupe, yo vivía en la Guadalupe Insurgencia, entonces teníamos que hacer una travesía de todo el Distrito Federal y bueno, ya a ciertas horas de la tarde ya veníamos con hambre y de mal humor y nos íbamos a agarrar a golpes, pero finalmente quedó en nada más en un conato, ¿no? Ya en la prepa 9, él fue mi partner, mi compañero, pero él estaba en quinto año. Ok. ¿Sí? Yo le digo que él, desde que empezó a estudiar, lo primero que hizo fue transar plastilina 1 de kinder, ¿no? Y plastilina 2 y así. Porque pues, no entraba a clases y pasaba, ¿no? Entonces, bueno, cosas raras que pasan. Pero finalmente, después de muchos años, se recibió, lo que yo no hice. Él sí terminó. Así es de que si transó, ¿no? Él llegó. Y ahí él era muy bueno, era muy buen grillo, excelente grillo. Y empezó a hacer movimiento y a pesar de que pues, éramos los que llegamos de prepa 5, éramos nada más 3 y el grueso de los demás eran de la 7, de la liga. Pero logramos meternos también en la grilla, que primero me impresionó porque empezamos a hacer un movimiento en contra del maestro Chávez. Me acuerdo que empezaron a oírse petardos dentro de la prepa. Y yo dije, puta, ese es mi cuate, es la gente que yo conozco, qué mala onda, ¿no? Sí. Bueno, era un relajo. Y total, se derrotó a Chávez y estaba la FUSA y Nelson era la FUSA. Ah, ok. Entonces, bueno, pues la FUSA se vino para abajo porque cayó el maestro Chávez y demás y todo eso. Y Enrique Herrera pues conocía bien la FUSA. Nosotros tratamos de ser convencidos por la FUSA cuando empezamos a hacer la campaña para una sociedad de alumnos. ¿La FUSA qué era? Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, pues ya habiendo estado en la primera etapa de estar en un movimiento estudiantil que fue contra Chávez, que no supimos ni lo que hicimos, pero bueno, hicimos mucho escándalo. Pues yo ese año como que me entró las ganas de estudiar, pero me metí a la política y empecé a participar en la sociedad de alumnos motivado por mi cuate Enrique Herrera. Sin embargo, él como sus padres tenían un negocio, él tenía que atender el negocio y yo no tenía que atender ningún negocio. No me daba tiempo más que en las mañanas, que era cuando estudiábamos, y andar en la grilla. Afortunadamente para mí, pues me sembró todo y me dejó en bandeja de plata. Y cuando unas elecciones las ganamos, ¿no? De la sociedad de alumnos, yo quedé como secretario general de la sociedad de alumnos y él siempre se abstenía de participar, ¿no? O sea, decía, no. Yo buscaré mi título después, ¿no? Bueno, ok, tú síguele luchando por mí y yo me dejo, ¿no? Me acuerdo que rentaba acá los últimos modelos y el que los gozaba era yo, ¿no? O sea, el que disfrutó del dinero en aquella época de su familia fui yo. Entonces, ahorita bueno, se están enterando, ¿eh? Sí, se están enterando. Pero bueno, era algo gracioso, compartíamos la vida bien y era muy bueno. El tipo entonces compartía bien conmigo. Y ganamos las elecciones y yo quedé como secretario general. Al correr del tiempo me gané la confianza del director de Prepa 9, Porfirio García de León. Era de completa izquierda y demás y toda una gente que valía la pena, ¿no? Pero corrió el tiempo y se hizo un movimiento estudiantil. Este movimiento estudiantil fue a raíz de que atropellaron a un compañero, ¿sí? Y nosotros andábamos luchando por sacar a la reina de la prepa, ¿sí? Y entonces estábamos vendiendo votos para sacar dinero para podernos mover. Y de repente nos ganó el movimiento estudiantil. Se secuestraron camiones, se hizo un relajo y demás y todo eso.
¿Eso ya era en qué año, más o menos? Eso en 1966. Ah, ok. Entonces al secuestrar los camiones, al haber habido movimientos, el movimiento previo de Chávez y demás, pues ahí era cuando todo se pensaba que venía del comunismo y que era de izquierda y que era un movimiento programado y que quién sabe quién estaba atrás de nosotros. Y la verdad es que solamente el Espíritu Santo estaba atrás de nosotros porque no había más, ¿no? Entonces nos entrevistaban periodistas porque los camiones estaban secuestrados y yo, según esto, todos eran muy valientes. Y el único que se atrevía a ir a la unión de permisionarios y estar negociando con ellos era yo. Nosotros estábamos locos, en ese tiempo la indemnización era por 25,000 pesos para un deudo. Ajá. Y nosotros pretendíamos 1,000,000 de pesos de indemnización, Wow. Entonces estaba un poco disparado. No, pues sí, mucho. Pero lo único que se manifestaba ahí era nuestra absoluta ignorancia, inexperiencia. Pero me acuerdo que había un cuate que era supuestamente buen orador y hablaba en público muy bien. Entonces empezó a arengar a la gente para que quemaran los camiones, ¿no? Y para que Guzmán y Gadea, presidente de la sociedad de alumnos. Entonces no le ayudaba mucho la canica. Y entonces me dice el director cuando estaba en la asamblea, oiga, usted haga algo, hable y para esto despapá y pues van a quemar los camiones. Pues yo en mi vida había hablado en público, ¿no? Sí. Y menos sabía que tenía dotes de orador o no. Pero recuerdo que, pues impulsado y presionado por el director, me decía, haga algo. Traía el pelo largo, pantalones pegados, muy ajustados y demás. Y cuando agarré el micrófono me empezaron a decir, bájate maricón, y me empezaron a luchar fuerte. Pero yo no sé por qué artes controlé al auditorio y evité que quemaran los camiones y descubrí que era un orador. ¿Te descubriste ahí? Y bueno, fue un parteaguas en mi vida. Sí, claro. De tal suerte que bueno, seguí en la política ese año y me pareció fascinante, me parecía pues una vida muy a todo lo que da la vida porque estaba llena de adrenalina, todo era presión. Ahora sé que yo funciono mejor con la presión que con otra cosa, estoy adicto a la adrenalina, ¿no? Pero en ese tiempo no lo sabía. Apenas empezaba a hacer mis incursiones con alguna adicción. Y recuerdo que ya para terminar el curso de ese año de 1966, fuimos la generación híbrida, porque como dije, pues, veníamos de todas las prepas, pero hicimos el baile de generación. Y recuerdo que pues ya, como me había vuelto un grillo con cierto poder, pues ya mi oponente, Schweber, dijo, si te vas a aventar tú, yo no me aviento. Dije, pues sí, me voy a aventar. Entonces organicé mi generación y aunque por situaciones de tiempo y de calendario se nos fue la fecha para hacer una promoción para el baile, me acuerdo que me costó mucho trabajo hacer la promoción, la publicidad para hacer el baile de nuestra generación. Y finalmente vendimos los boletos, anduvimos de casa en casa, mi cuate rentó un carro que me apoyó. Y el asunto fue que hicimos un gran baile en el Casino Español en 1966. Wow. Nos apadrinó el que era el jefe de la policía, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero nos mandó una orquesta del ejército y entonces tocó, como tocan danzón y tocan de todo, pues, o sea, nos apoyó y luego pues, conseguimos otro grupito ahí y ya, ¿no? Porque ya habíamos hecho un baile anterior que había sido el de la coronación de la reina, pero como anduvimos en el lío de los camiones y del delito ese que murió y todo eso, pues entonces nos fue muy difícil poder haber hecho un baile bien hecho. Y agarramos dos orquestas y
yo me acuerdo que le quité los relojes a todo el mundo y se los dejamos en depósito. Y después los deudos Del chico fallecido. del chico fallecido, como los conseguimos no 25,000, sino los conseguimos 100,000 pesos, entonces nos prestaron 8,000 pesos para pagar las orquestas, mismos que nunca pagamos, ¿no? Nunca cubrimos esa deuda. No me duele la conciencia porque pues, sí, fue parte Bueno, de la 100,000, experiencia. 8,000, no les iban a dar nada, ¿no? De alguna forma. Así fue, y como de alguna forma a veces me dice mi cuate Enrique Herrera, oye, a mí me remuerde la conciencia, digo, pues a mí no, pero realmente a lo mejor yo soy medio psicópata y él no, ¿no? Esos fueron tus pininos dentro de la política. Dentro de la política, pero viene a colación todo este preámbulo, Ajá. porque recuerdo que Murat también iba a ser presidente de la generación, o fue presidente de la generación, en la prepa 5. Y él tenía todo ¿Su estructura? su Por estructura supuestamente lo iba a hacer en el Club France. Pues platicábamos, oye, ¿dónde lo vas a hacer? Finalmente Murat ni hizo baile, vendió boletos, no se resolvió nada, y quién sabe, le quedó el dinero de la venta. Desde ahí empieza la fama. Desde ahí más o menos, pues, Desde sacó la prepa. credencial. Sí. Y luego otra credencial que sacó fue, una vez habiendo salido de la prepa y entrando a ciencias políticas, me acuerdo que pasé por la calle Insurgentes, y había un movimiento en la calle Sinaloa Insurgentes, donde ya habían lanzado a don Carlos Hernández de una tienda de abarrotes que pasaron muchos años en pleito y finalmente lo desalojaron. Ok. María Luisa Gómez después fue esposa de Gustavo L. Hernández, una de sus esposas, porque tuvo varias. Era su papá. Y bueno, agarramos la bandera y me dijeron, oye, la prepa no me apoya. Pues sí, apoya, ¿no? Ya empecé a apoyar y entrar al movimiento. Pero me acuerdo que fue mucha osadía porque pues, era entonces presidente de la República, don Gustavo Díaz Ordaz. Y me acuerdo que pues Era en vísperas del 68. mucho atrevimiento, ¿no? Porque Sí. acaba de suceder una serie de eventos ahí en la Universidad de San Nicolás, que cayeron los paracaidistas y todo aquello que fue previo al 68. Nosotros estábamos en Insurgentes, en plena época decembrina, insultando a Díaz Ordaz, ¿no? No, sí, una osadía. Entonces fue una osadía muy grande. Muy de grande. esa parte. Pero la verdad yo me subí a un barco ajeno y nada más dije apoyo. Se volvió una cloaca el lugar porque los que estaban de abanderados eran de la porra universitaria y don Carlos, para sostener esa situación de presión, pues, como había sido vinata, pues les regalaba alcohol y hacían despapallos. Guau. Finalmente el secretario B del Departamento del Distrito Federal, en aquel tiempo era, ¿cómo se llama? El general Corona del Rosal, y no recuerdo ahorita de su secretario el nombre, pero fuimos a una entrevista y pues ahora ya hay face y fotografías por todos lados. Además, en ese tiempo él tenía unas fotos de todos los letreros insultando a Díaz Ordaz. Ajá. Entonces cuando nos vio, entramos a aquella ocasión a la entrevista supuestamente para negociar un bienestar para don Carlos. Entramos, ¿cómo se llama? Otro que también fue diputado que se casó con Elenita Subirach. Bueno, estábamos en ciencias políticas, entramos, ahorita se me va José Luis Escobar, José Luis Vázquez Ceja. José Luis Escobar fue diputado y creo que después senador. Vázquez Ceja, pues quién sabe qué será, le pedí la pista. José Murat y su servidor. Cuando el secretario B empezó a decirnos que nosotros queríamos cara de gente decente, que no
no consideraba que nosotros profiriéramos ese tipo de insultos al señor presidente, que, bueno, le sorprendía que fuéramos nosotros los representantes. Entonces, el primero que brincó fue Murat. Dijo, no, señor, yo no estoy aquí porque yo vengo a pedir que me apadrine el general Corona a mi generación. O sea, se salió de... ¿Les cambió el guión? Contexto. Sí, completamente. Y bueno, después lo que ya se supo es que fue el que convenció al señor tristemente célebre Luis Echeverría que entrara al auditorio de medicina en la UNAM para inaugurar los cursos y que recibió su pedrada, el que se supone que tenía todo controlado, asegurado, que decían los que conocían de alguna acción, decían el colado porque siempre estaba donde estaba el presidente, ¿no? Le gustaba desde un principio figurar, o sea, no importando que cambiara el guión, él estaba en primera fila. Siempre fue una gente que... Siempre. Y esas son las experiencias que puedo platicar al respecto del señor José Murat. Querido Salvador Brieño Alemán, para muchos eres cara conocida, para algunos otros te van a buscar para saber de dónde. Cuéntanos también, tú fuiste de los fundadores del Partido Verde Ecologista cuando era verde o cuando era ecologista. Bueno, fui cofundador de aquella época. Cuando tenían otra visión sobre lo que realmente querían en ese partido. Pues, Jorge González Torres y pues todo su equipo, ¿no? Yo entré realmente invitado por un amigo que él estaba comprometido con Aguilera Gómez, en aquel tiempo era candidato. Y él pues, declinaba la invitación que le habían hecho para participar como candidato a asambleísta, y me invitó a mí y dije, bueno, pues ok, me gusta la grilla, en ese tiempo no tenía nada que hacer más que buscar caminos y chamba, era desempleado. Y entonces dije, bueno, pues aquí está la buena, ¿no? Entonces ya empecé llevé mi documentación, llevé la de mi hermana. Pero me acuerdo que eran muy chistosas las asambleas que se hacían ahí por el barrio de Tepito. Había ahí es donde comenzó el Partido Verde, ajá, en el barrio de Tepito. Eso es como anecdotario, perdón, pero el Partido Verde en el pedestal donde está ahorita, pensar que comenzó como idea en el barrio de Tepito. Bueno, no como idea, sino la sede estaba ahí, era una casa que había un calcetinero de Tepito para hacer las asambleas y demás, ¿no? Entonces, pero aún así es una anécdota tremenda. Sí. Pues entonces ahí eran las juntas y pues había, no recuerdo ahorita los nombres porque claro, soy muy malo para reconocer artistas y demás, pero me acuerdo que por el distrito 34, algo así, estaba Calatayud, el músico extraordinario y jazzista mexicano, mis respetos para el señor, en donde quiera que se encuentre. Y había mucha gente del ambiente artístico. Me acuerdo que había un muy chistoso que decía, hombre, nosotros con decir que somos del Verde Ecologista, pero se llamaba Partido Ecologista de México, no Verde Ecologista. No Verde, ajá. Partido Ecologista de México, y ¿el emblema? Su logo era un tucán. Ajá. ¿Sí? Entonces, bueno, pues empezamos a hacer nuestra campaña. Yo me acuerdo que yo fui por el 33, la zona Rosa, La Juárez, Cuauhtémoc, San Rafael, el centro. Pues era difícil competir con esa arrolladora situación de los partidos como el PRI y el PAN, ¿no? Claro. Y sobre todo el PRI, ¿no? Llegaba con elementos de la Compañía de Luz, llegaban con grúas y demás y ponían sus pendones y todo eso, y nosotros con trabajos andábamos poniendo nuestros postes. ¿Esto en qué año fue eso, Salvador? Esto fue en 1989, 88, 89. Ok.
Y me acuerdo que yo le pedí a mi hijo, que fue mi suplente, uno de ellos, y el otro fue mi director de campaña, que eran unos chavitos, Oliver y Armando, que me apoyaran y me apoyaron con todos sus amigos. Entonces todos andábamos haciendo pegas en toda aquella región y bajamos un conjunto de rock, que por cierto el baterista era hijo de un político renombrado, que no quiero decir ahorita, pero su hijo bajaba con nosotros a tocar la batería. Ajá. Y andaba haciendo la producción, era activista. Yo creo que también fui coordinador de capacitación política del PRI, pero ya después no. Ya cuando le entré ahí, pues ya no tenía nada que ver. Y entonces, bueno, pues fue una experiencia brutal. Cuando estaban en el recuento de votos, me acuerdo que el que era el coordinador de la región, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Me decía, pero si tú eres priista, ¿qué andas haciendo? No, pues ya no soy, ¿no? Ajá. Y se sorprendía porque en la votación le gané al PT, al PRD, y fue el que quedó en tercer lugar, ¿no? Sí. Eso pues tiene que estar en los anales ahí de gobernación. Que quedó en tercer lugar y sí fue una buena campaña para haber empezado, sin presupuesto, sin nada, ¿verdad? Por ahí teníamos algunos apoyos, por ejemplo, de Camacho Solís, yo creo que puso en medio, pero con poquita lana, ¿verdad? Claro. Creo que fueron 2,000 pesos, algo así. Entonces fue bueno, fue una buena experiencia. De todo lo que gané fue una experiencia. Después pues no seguí porque pues había muchos líos de faldas y entonces me corrí. ¿Contigo o con los demás? Ay, perdón, esa parte. Entonces, ¿tú dejas, y por qué dejas al final el partido? Bueno, en realidad no fue una cosa así que yo lo intentara hacer, sino se fue perdiendo un poquito la ideología, se fue perdiendo un poquito el encanto y el interés. Y bueno, yo tuve otras cosas que hacer, que tenía que sobrevivir. Y bueno, en la política pues hay que pasarla de hambre. Claro. Y no era mi momento porque yo tenía la responsabilidad de mis hijos y mi casa y todo eso. Y hablando precisamente de ideología, en su nacimiento el Partido Verde como tal, en comparación con el Partido Verde Ecologista de México ahorita, ¿qué tan grande es la diferencia de ideología? ¿O cómo la sientes tú? Bueno, lo que pasa es que no había una conformación ideológica como tal, de tal suerte que era como ir a la deriva, ¿no? Y la forja estaban los actos que se fueron desarrollando con el tiempo. Un partido que de primera instancia tuvo un impacto y logró pues, el porcentaje para poder sostenerse. Entonces no es tanto por una ideología, porque pues más bien tenía una tendencia de absoluta derecha, ¿no? Ajá. Entonces yo como pude haber estado en el movimiento del 68 después estar en la derecha. Sí, bueno. Soy de veleidoso, ¿no? Perfecto. Pues un gusto, un enorme gusto. El placer de tu amistad es un privilegio para mí, Salvador, y para SDP Noticias te agradecemos muchísimo comentarios, anécdotas, cosas que no son fáciles de encontrar y que esto no lo encontramos en los periódicos. Entonces te agradezco muchísimo. ¿Nos quieres regalar un saludo para los internautas, cibernautas de SDP Noticias, que es? Bueno, realmente estamos en otra época. Yo deseo de verdad que el instrumento de navegar en Face, en Twitter y en todas las entidades que existen actualmente sea un instrumento positivo, no de desprestigio y de polvorines absurdos, sino de creación, de forja de una mejor sociedad, ¿no? Que no se siga batiendo en el mismo fango y que se logre sobresalir. Creo que la única forma en la que puede sobresalir y salirse el ser humano de la podredumbre de la política y demás es con el desarrollo espiritual, ojalá, y eso no es misticismo, no es un vínculo casi que no quiero ser cura, ni mucho menos,
por el contrario, ser un tipo más mundano, pero sé que sin desarrollo espiritual el hombre no cambiará jamás. Será corrupto, será ratero, será envidioso, será egoísta, etcétera, etcétera. Si no rebasa y rompe el círculo y se da cuenta que es tridimensional, cuerpo, mente y espíritu, pues nunca va a dar el brinco. Siempre se ocupa del cuerpo y de la mente, pero el espíritu jamás. Ojalá exista algún medio para que se desarrollen todos los seres humanos. Con esto nos quedamos y te lo agradezco muchísimo. Sirva como liga para entrevistas posteriores porque tienes mucho que compartir, no solamente de política y anécdotas de políticos de la juventud, sino mucho más de la evolución como seres humanos que ya iremos compartiendo poco a poco con los lectores de SDP Noticias. Te agradezco mucho, Salvador. No, al contrario, muchísimo. Gracias por permitirme expresar públicamente.